Se habló mucho estos días, a mí me quedan mis dudas de si realmente hubo algo o lo tiraron para ver cómo reaccionaba la gente y dieron marcha atrás, o realmente si tienen pensado esto. Vieron que se habló de que el gobierno tiene pensado hacer una reforma en la cuestión del monotributo y que todo el mundo pase a ser autónomo, por lo cual el gobierno piensa que de esta manera mucha gente va a pasar a la formalidad, pero en realidad lo que puede ocurrir es exactamente lo contrario. Por un montón de razones, pero vamos a hablar con el contador Gustavo Pared, que está en línea, y vamos a arrancar preguntándole esto. Gustavo, buen día. Jorge López de Simoni, aquí en Continental. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Primero, no hay nada firme sobre esto, ¿no? ¿Por ahora? En principio no, en principio fueron todos trascendidos de los medios, que justamente lo que salió ayer enojado el gobierno a informar de que no es nada cierto, pero bueno, siempre por algo trascienden. Y como se está estudiando la reforma, algunos puntos seguramente hay, pero como está todo muy verde, por ahí los medios se están adelantando. Lo que sí es cierto, ya va a ser una modificación. Claro, lo que sí es cierto es que esto es algo que el Fondo Monetario lo viene pidiendo hace mucho. Y tiene que haber sí o sí en el país una reforma tributaria y laboral. Esos dos puntos son necesarios porque tenemos normas muy atrasadas y la carga y el nivel de presión impositiva que hay en nuestro país realmente hace inviable que a muchas empresas, la mayoría de las empresas en realidad, si pagaran puntualmente todos los impuestos, y creo que se irían a la quiebra un montón. Entonces hay que alivianar esa carga, pero obviamente alivianar esa carga implica bajar el gasto, que es lo que está intentando hacer el gobierno nacional. Ok, pero en el caso del ¿por qué no nos contás cuáles son las cosas a favor que hay sobre el monotributo, que data del 98, si no recuerdo mal, y cuáles son las cosas que tiene de contra el actual sistema del monotributo? El monotributo en principio fue una buena idea para formalizar. En ese momento creo que eran 200.000 más o menos contribuyentes que se incorporaron al monotributo. Hoy en día hay 3 millones. Que era para los estratos más bajos o para los pequeños contribuyentes, digamos, un plomero, un contador que recién arranca, un abogado, cualquier persona que preste servicios que no pueda pagar un contador. Por ejemplo, la idea era facilitarle estar en el sistema y no cargarlo con gastos impositivos. En principio fue una buena idea, pero obviamente eso se fue ampliando cada vez más y hoy en día hay mucha gente que un poco, si bien está dentro de la norma legal, abusa un poco de esto porque en las escalas más altas hay gente que podría estar en el régimen general y sigue estando en el monotributo porque obviamente es mucho más barato, es muchísima la diferencia entre el régimen general y el monotributo. Entonces, por un lado viene bien, pero el lado legal viene bien porque obviamente nadie quiere pagar impuestos de más. Está bien. ¿Y qué impacto tiene en la cuestión de la jubilación el monotributo? Porque yo leí, no sé si es correcto, pero yo leí que para pagar una jubilación mínima se necesitan 19 monotributistas. Esto te hace inviable el sistema para el futuro. O sea, si ya estamos hablando de que va a haber jubilaciones bajas, directamente vamos a hablar de que no va a haber jubilaciones para nadie, porque no se sostiene el sistema, ¿no? Exactamente, es otro de los puntos que contribuye, por los cuales es necesaria la reforma tanto laboral como impositiva, es justamente mejorar la recaudación, incorporar más gente en realidad al régimen general. Me refiero al sistema, al que estén en el sistema, que deje de haber gente en la informalidad. Hay que incorporar gente y no cazar en el zoológico, como se decía. No cobrarle más a lo que ya están, sino incorporar que entre más gente al sistema impositivo general. Obviamente el monotributo, la injusticia que genera para el que, por ejemplo, tiene un recibo de sueldo o un autónomo, es que el que está en el monotributo el día de mañana tiene acceso a la jubilación y no aportó para la jubilación que va a cobrar. Claro. Esa es la parte injusta. Pero bueno, del lado del que apenas llega a fin de mes es lo que puede acceder. Entonces es como que la frazada es corta en este sentido. En algunos le beneficia, pero al sistema en sí no le aporta, no es una solución. En realidad está perjudicando al sistema, parándose del lado del gobierno. Claro. Es un sistema que no lo está ayudando. ¿Y qué de lo que trascendió podría ser? Esto pasaría, se termina el monotributo, en caso de que esto se avance, y todos pasarían a ser autónomos. ¿Qué implica eso para la persona que le dicen, listo, no sos más monotributista, ahora vas a ser autónomo? Y para mí va a haber
en principio no va a desaparecer el monotributo, para mí, me parece, porque sobre todo las escalas más bajas es muy injusta y mucha la diferencia. Entonces, para mí, se va a eliminar parte del monotributo, no todo, que me imagino que eso es lo que se debe estar estudiando, a partir de una determinada categoría que pase en el régimen general, no las más bajas, ya que si todo el mundo, así como están en los trascendidos, pasa al régimen general, una persona que paga 40.000 pesos de monotributo, 37.000 creo que es la escala más baja, pasaría a pagar prácticamente 100.000 de autónomos. Además de eso, tiene que presentar declaraciones juradas de IVA todos los meses y declaración jurada de ganancias una vez al año. O sea, tiene que contratar un contador, sí o sí. Exactamente. O sea que se le incrementa el costo de autónomos, más el honorario del contador todos los meses por el IVA, más no sé si en ese abono se incluirá la declaración jurada de ganancias o no, es mucho más gastos para el contribuyente. Por eso es que creo que tal como trascendieron los medios, no creo que sea así, ya que la diferencia es mucha, sobre todo para las categorías más bajas, que son los más golpeados. Uh-huh. ¿Y vos tenés alguna idea de cuál podría ser un modelo intermedio o algo que sea progresivo para que no sea tan de golpe? No sé, porque esto, ¿sabés? Yo ya escuché a alguna gente que dice, el gobierno tiró el globo de ensayo, esperó a ver cómo cayó en la gente, después los focus group le dijeron que cayó muy mal, que todo el mundo se puso en alerta y entonces salió el propio gobierno a decir son mentirosos, son ensobrados, etcétera, ¿no? Como suele pasar. Claro, sí, porque sobre todo el golpe en las categorías más bajas, que es lo que me imagino que va a cuidar el gobierno, es muy grande la diferencia. Entonces, yo me imagino que podría ser un escenario posible a partir de la categoría F o G, que son gente que factura más de 3 millones por mes. Ajá. Porque en principio uno de los comentarios que se hablaba es que los que facturen menos de 3 millones no iban a presentar declaración jurada de IVA. O sea, ya estaba dentro de estas conversaciones previas, de estos trascendidos, de que recién iban a presentar declaración jurada de IVA todos los meses los que facturen más de 3 millones al mes. Entonces, es como que algún dato de esto hay. Pero bueno, es una forma de justamente cuidar a los que menos ganan. Uh-huh. ¿Vos tuviste consultas, digamos, profesionales ya previas con esto o no todavía? No, en principio no, porque hasta ahora todo fue trascendido, entonces estamos esperando, por ejemplo, en el caso de nuestros profesionales, estamos esperando de que salga un comunicado oficial para armar un memo, algún informe para los clientes interesados en el tema. En principio estamos comentando a medida que nos consultan, pero todo en función a trascendidos periodísticos. Uh-huh. Siento que Milei siempre ha dicho que los evasores son héroes, aquellos que pueden evadir las garras del Estado, del impuesto, de la pistola en la cabeza para robarte, todo lo que Milei dijo desde que se lo conoce, digamos, y aún siendo presidente de la nación. Sí. Si yo te preguntara, Milei hasta el momento, más allá de las desregulaciones que ha motorizado con Sturzenegger a la cabeza y demás, ¿vos dirías que Milei tiene vocación de que se paguen menos impuestos o por ahora no ha mostrado grandes cambios en esto? En principio la vocación está, la idea está, y la verdad que es algo que cuando uno está por ahí fuera del gobierno, todo el mundo coincide en que nuestro país tiene una desmesurada carga fiscal, todo el mundo lo sabe. Uh-huh. El problema es cuando uno está del lado del gobierno, cuando asume el cargo, ya sea cualquiera, ya sea gobernador, intendente, presidente, es cómo encontrar la fórmula de cómo bajar los impuestos sin que haya desfinanciamiento del Estado. Claro. Esa es la gran presión que tienen. Claro, porque te dicen, por ejemplo, esto es el teorema de Baglini aplicado a este caso, ¿no? Porque te dicen, cuando están fuera del poder, te dicen es una barbaridad, te compras un auto y el 46% son impuestos, te compras un paquete de azúcar y el 46% es impuesto, es invivible esto. Y cuando llegan, dice, bueno, pero ¿de dónde saco la plata? Porque, por ejemplo, el impuesto al cheque, que es una de las grandes barbaridades impositivas que hay en la Argentina, que es un delirio, siempre todo el mundo dice que lo va a sacar, pero después cuando llegan, dice, bueno, pero si saco esto, ¿con qué lo reemplazo? ¿Con qué reemplazo ese ingreso, no? Que es de lo más importante que tiene el gobierno en materia fiscal, ¿no? Y más porque el gobierno decidió no emitir. Entonces, obviamente que son buenas decisiones. Que se esté analizando estas reformas es una excelente noticia, que ya no se están analizando cómo imprimir plata o cómo supuestamente bajar la inflación cuando se está emitiendo o siguiendo con déficit. Entonces, los aspectos positivos del gobierno es que por ahí cortó el tema de la gran causa de la enfermedad argentina, que era la inflación y el déficit. Entonces, eso es la parte positiva. Bueno, ahora viene una segunda etapa donde hay que discutir este tipo de
problemas, que es cómo bajar la carga y sin desfinanciar al Estado. Entonces, por eso es que tiene que haber un acuerdo, el gobierno sí o sí va a necesitar acuerdo, porque las provincias tienen que acompañar. No sirve nada que la nación quiera bajar gastos, va a bajar hasta un cierto nivel, pero después las provincias tienen que acompañar, porque si las provincias tampoco, así como impuesto al cheque, también tienen que empezar a bajar con proyecto de eliminación de acá, no sé, a 10 años, ingresos brutos. Ingresos brutos, por ejemplo, que claro. Es la gran fuente de financiación de las provincias. Tal cual. Pero bueno, hay que reemplazarlo con otra, o ir bajando la carga de los empleados públicos. Y como un gobernador le dice, voy a empezar a bajar, es como que le juega en contra dar este tipo de anuncios, que el único que hasta ahora se animó fue Milei. Entonces es la parte positiva, pero obviamente es difícil. Hay que estar en esos, con esa incertidumbre de cómo avanzar en la baja del gasto público. Realmente es un dilema importante. Bueno, por ahora trascendido, entonces no hay nada firme. Cuando haya algo firme te volvemos a consultar, Pared. Muchas gracias, Perfecto, muchas gracias, estamos en contacto. Hasta pronto. Gustavo Pared, contador, hablando con nosotros sobre esto que trascendió, digamos, que se termina el día del monotributo.